Manuel Ruiz Zorrilla fue el último presidente del gobierno de Amadeo I, el último presidente del Consejo de Ministros, que se decía en esa época, el último antes de la Primera República Española. Esta entrevista está dedicada a su vida y obra política durante el sexenio democrático. Para ello contamos con Eduardo Higueras Castañeda, profesor en la UNED y doctor con la tesis Con los Borbones Jamás, biografía de Manuel Ruiz Zorrilla, 1833-1895. Además, Eduardo es experto en la historia cultural, política del liberalismo y del republicanismo español en el siglo XIX. En primer lugar, Eduardo, te quiero preguntar por qué dedicaste la tesis a Ruiz Zorrilla. Bueno, el proceso de encuentro con Ruiz Zorrilla fue rápido y precipitado, porque en el momento en el que empecé a trabajar con mi director de tesis quedaban ya pocos días para hacer los papeles de las becas predoctorales. Hice algunas lecturas, me interesaba el sexenio democrático y algunas comprobaciones de cuestiones que ya se habían investigado o que se estaban investigando. Y varias de ellas me conducían directamente a Ruiz Zorrilla. Por ejemplo, la cuestión de la abolición de la esclavitud me interesaba mucho. Y claro, el proyecto de abolición de la esclavitud en Puerto Rico lo planteó Ruiz Zorrilla y en gran medida el gobierno de Ruiz Zorrilla cayó por estos motivos, el último gobierno de Ruiz Zorrilla. Había otras líneas interesantes, incluso la masonería. También me encontraba a Ruiz Zorrilla por medio, cuestiones electorales. En definitiva, lo que me encontraba es que había muchos temas que si no resueltos estaban ya muy avanzados por otras personas, pero ese nudo que aparecía en todos los hilos que me interesaban no lo estaba y era Ruiz Zorrilla. Cuando avancé sobre la biografía del personaje, sobre cuestiones que ya se habían escrito sobre él, me di cuenta que había elementos muy sugerentes. Era una forma de vincular el liberalismo de los progresistas de la década de 1860, de los puros, de Juan Prim, con un republicanismo radical en el que aparecen unas figuras tan distantes de estos personajes como Francisco Ferrer y Guardia, como Alejandro Lerroux, entre otros personajes. Y ahí había una intriga que me llevó a centrar mi proyecto en Ruiz Zorrilla, con la suerte de que me lo concedieron y que tuve 4 años para trabajar sobre él. Tuve también la enorme fortuna de conseguir acceder a su archivo privado, que presenta una enorme riqueza, y de tratarse de un personaje además sobre el que se centró tanto la opinión pública y las autoridades, tanto españolas como de otros países, durante sus años de exilio, que se produjo una cantidad de documentación tan enorme que prácticamente me superó, pero eso a la hora de hacer una tesis no deja de ser una ventaja, contar con tantísima documentación. ¿Qué fuentes primarias hay sobre Ruiz Zorrilla? Bueno, sobre Ruiz Zorrilla fundamentalmente existe su archivo privado. Es mucho más rico en la parte de sus 20 últimos años de vida, la parte en la que estuvo exiliado en Francia, su trayectoria dentro del republicanismo. Hay otros fragmentos de su archivo que se encuentran en otros centros documentales que contienen documentación relativa a la época del sexenio democrático o incluso anterior o de tipo familiar, por ejemplo en el Archivo Provincial de Burgos o en el Archivo Histórico Nacional. Hay algunas cosas también. Y una parte de su archivo ha sido publicada por distintos canales. El principal fue Las cartas de conspiradores, que se publicó en la editorial Espasa en 1929, una compilación de sus cartas de la década de 1860, que elaboraron dos autores, Rodolfo Llopis, que era un socialista, un intelectual socialista vinculado a la masonería también, y Álvarez Villamil, que era el director del Sanatorio Esquerdo, era yerno del doctor Esquerdo, que a su vez era el albacea político de Ruiz Zorrilla y el propietario en aquellos momentos del archivo privado. Esta correspondencia también se había ido publicando en prensa, tanto la que se recogió en el volumen de cartas de conspiradores como otras cosas que no se habían publicado. Y bueno, posteriormente, en los años 50 o 60, algunos autores tuvieron algún acceso al archivo, publicaron cosas que después, bueno, por los propios avatares del archivo ahora no se encuentran allí. Ese ha sido el grueso fundamental en el que trabajé, pero también hay otros elementos que son muy interesantes y que son memorias de contemporáneos de Ruiz Zorrilla, sobre todo de colaboradores, que recogieron sus recuerdos junto a Ruiz Zorrilla fundamentalmente en la época de la Restauración, aunque también del Sexenio, como Luis Taboada, o como las memorias de José Echegaray, que llegó a la política de la mano de Ruiz Zorrilla como subsecretario del Ministerio de Fomento, que ocupaba el propio Ruiz Zorrilla,
y se conservan las memorias de colaboradores de la época del exilio como Emilio Prieto Villarreal, Carlos Casero, Gutiérrez Gamero, que fue su secretario entre 1875 y 1878 aproximadamente, Melchor Muñoz Cepelde y bueno, otra serie de personajes. Ruiz Zorrilla dejó una huella en prensa enorme, no solo como propietario de algunos periódicos durante la Restauración, como El Porvenir o El Progreso, también La Tertulia en el Sexenio Democrático, sino por la propia proyección pública que tenía el personaje, primero como gobernante y más adelante como el enemigo número uno de la monarquía restaurada, por utilizar esa expresión. Pero no solo en los medios españoles, sino también en medios franceses y portugueses o británicos. Hay crónicas, hay entrevistas, hay recuerdos de periodistas que estuvieron cerca de él. Hay una información riquísima. Y luego, claro, en los archivos estatales no se conserva mucha documentación de orden público relativa al siglo XIX en el Histórico Nacional, aunque la poca que hay también guarda relación, o muchos de los expedientes que se conservan guardan relación con las conspiraciones de Ruiz Zorrilla, pero en las embajadas que actuaron como, fundamentalmente la de París, que actuaron como un centro de vigilancia de las conspiraciones republicanas en el extranjero, hay volúmenes enormes de documentación. Fuera de España también hay muchísima documentación en los archivos franceses, fundamentalmente en los archivos de la prefectura de la policía, donde hay expedientes muy amplios de espionaje a Ruiz Zorrilla. El problema de toda esta información es que hay que cogerla con alfileres. Nunca sabes dónde un informe es o no preciso, está basado en fuentes fiables o no. Muchas veces son confidentes muy poco fiables o informes policiales que demuestran tener un conocimiento muy escaso de lo que se estaba barajando, de la misma manera que muchas veces la información que Ruiz Zorrilla recibía podía estar más o menos distorsionada. Incluso la interpretación de esta documentación a veces es complicada porque con mucha frecuencia está cifrada, no siempre está descifrada o no siempre se puede interpretar cuáles son los contenidos concretos, y porque también, quizás incluso por exceso, puede llevar a problemas interpretativos. Es decir, al final muchas veces se trata de negociaciones que no llegaron a nada, de conspiraciones que quedaron en humo, de muchísimas idas y venidas que terminan pues arrojando muy poca luz sobre el fondo de los proyectos políticos, sobre los proyectos reformistas o sobre los proyectos de cambio que representó este personaje, que creo que es lo verdaderamente importante. Galdós, en el debate, en el periódico en el que participaba, el periódico amadeísta, le ponía a parir ahí en la prensa. Claro, Galdós durante mucho tiempo fue liberal vinculado al Partido Liberal de Sagasta. Sin embargo, en el cambio del siglo, con su giro hacia el republicanismo, Galdós tuvo un trato mucho más amable a Ruiz Zorrilla. De hecho, llegó a trabar amistad con el doctor Esquerdo, que era la persona que más puso de su parte para mantener viva la memoria de Ruiz Zorrilla, aparte de haber sido su seguidor, su continuador político. En los últimos libros de los episodios nacionales, el tratamiento de Ruiz Zorrilla cambia mucho respecto a las crónicas en las que Galdós trató del personaje en la década, por ejemplo, de 1880. Está inscrito en la propia lógica de la ideología de Galdós y de la evolución posterior de Galdós hacia posturas más radicales. Cuando muere Prim, su partido se divide en dos facciones, la radical de Zorrilla y la conservadora de Sagasta. Preguntarte en qué se diferenciaba una de otra y quién fue quien rompió, si Ruiz Zorrilla o Sagasta. Esto hay un relato algo cosificado que, aunque quizás no sea tan relevante como yo lo imagino, tiene cierta importancia. Hay un matiz en todo esto, y es que el Partido Radical existía ya antes de la muerte de Prim. El Partido Radical es el nombre que había recibido la fusión del Partido Progresista de Prim con los demócratas monárquicos de Martos y Rivero. Esta es una tendencia de aproximación que existe desde las Cortes de 1869 entre el sector más avanzado del progresismo, que empuja los aspectos más avanzados de la Constitución de 1869 de la mano de los demócratas que en aquel momento llamaban cimbrios. Ya en ese momento se empieza a hablar de un partido radical para definir ese espacio.
Y en 1870, después de la ruptura con la Unión Liberal en el gobierno, en marzo, se habla ya del Partido Radical o del Partido Progresista Democrático como una fusión formal de los diputados progresistas y los demócratas para sostener al gobierno, pero como algo más. También se cierra un acuerdo entre los órganos de prensa de los progresistas y de los demócratas para fundar ese periódico, es decir, entre el Imparcial, La Nación, el Constitucional, La Iberia y otros. Y se crea una junta directiva para organizar el partido en provincias. Esa junta directiva la presidía Ruiz Zorrilla con algunos diputados de las distintas fracciones. Esa unión también se verificó en los espacios de sociabilidad del progresismo y el fundamental era la tertulia progresista, que había sido el eje organizativo del progresismo desde 1858, desde el comienzo del gobierno largo de O'Donnell y el comienzo de la reorganización progresista en los últimos años del reinado de Isabel II. Los demócratas entraron como socios de la tertulia y cosas parecidas habían ocurrido en las tertulias de muchas ciudades de España. Era un proceso de reorganización política que trataba de expandir el progresismo, de reactivar los comités locales, de reactivar comités provinciales y de tratar de pelear desde abajo, desde el espacio local, con el avance de otras fuerzas políticas, sobre todo de los republicanos y los carlistas, que también se estaban organizando en esos terrenos y estaban avanzando considerablemente. Es decir, el Partido Progresista Democrático o Radical ya existía y Ruiz Zorrilla tenía una posición absolutamente central en ella porque había sido el presidente de la comisión que lo había organizado y había sido el que más había impulsado desde el poder esta iniciativa, esta nueva denominación para el Partido Progresista. La muerte de Prim es muy significativa porque rompe el equilibrio de poderes con la Unión Liberal en la medida en el que la Unión Liberal, dirigida por el general Serrano, tenía un peso en el ejército importantísimo que compensaba a Prim, y Prim desde el Ministerio de Guerra había favorecido a muchísimos militares afines al alto escalafón para tener un partido militar propio. Es decir, sin Prim, los progresistas quedaban absolutamente cojos, más allá de las habilidades indiscutibles políticas de Prim y del liderazgo que tenía entre las distintas fracciones. En gran medida, esta idea de las disputas de Ruiz Zorrilla y Sagasta esconden tendencias que venían de antes, porque ya desde los años anteriores había una tendencia del progresismo que apostaba por un liberalismo democrático y por una interpretación de la Constitución de 1869 en un sentido avanzado, y había otra parte del progresismo que se había quedado en principios puramente liberales, como los que habían caracterizado a la Constitución de 1856, y que esta idea de los derechos naturales, imprescriptibles, superiores a todo convenio, etc., les parecía abrir las puertas de la ingobernabilidad, de la república, del caos y de la anarquía, con lo cual desconfiaban mucho de la alianza con los demócratas. Y en esas posiciones se encontró Sagasta. Los progresistas a lo largo de 1872, sobre todo desde la tertulia y desde las tertulias de provincias y desde algunos periódicos, trataron de romper la colaboración con la Unión Liberal porque no les dejaba llevar a cabo su programa. De la misma manera que la Unión Liberal estaba tratando de anular a los demócratas y a los progresistas más avanzados para poder llevar a cabo su propio programa. Es decir, había una imposibilidad de mantener un gobierno de coalición y esa situación se terminó rompiendo a comienzos del verano de 1872. Es el momento en el que Ruiz Zorrilla accede al poder. Y Ruiz Zorrilla accede al poder después de que todos estos centros progresistas hayan ejercido una presión sobre Sagasta para que rechace apoyar el gobierno de Serrano, muy importante. Prácticamente sitúan a Sagasta fuera en los márgenes del partido, le dejaron en una situación prácticamente insostenible. De modo que la imagen que quedó fue que Sagasta no se subordinaba a Ruiz Zorrilla, ni Ruiz Zorrilla se subordinaba a Sagasta. La situación se terminó de romper con los manifiestos que se cruzaron en octubre de 1872. El primer paso lo dio Sagasta, publicó un manifiesto en nombre del Partido Progresista Democrático a la Nación, y pocos días más tarde Ruiz Zorrilla también firmó un manifiesto al Partido Progresista Democrático y a la Nación. Prácticamente, no voy a decir todos los diputados, pero una amplia mayoría de los diputados progresistas y de los progresistas históricos en ese momento estaban con Ruiz Zorrilla. La tertulia progresista estaba con Ruiz Zorrilla y, salvo la Iberia, todos los medios progresistas estaban con Ruiz Zorrilla. Sagasta tenía a sus fieles y algunos entre sus fieles con un perfil más o menos desconocido dentro del progresismo, otros no, otros eran progresistas históricos como Víctor Balaguer, pero el grueso del progresismo
gobierno había quedado con Ruiz Zorrilla. Es interesante que los dos se reclamaran el Partido Progresista Democrático. Esto lo digo por el tema de la escisión. No es que el Partido Progresista se partiera en dos secciones, es el Partido Progresista del que se separa Sagasta con una serie de colaboradores. Es un pequeño matiz que quizás no lleve a ninguna parte, pero no había dos mitades por igual. Es decir, un partido en 1872 no es como un partido en la actualidad, tampoco existe un carné y no es tan fácil determinar cuáles son los contornos precisos del partido. Pero podría decirse que en esa coyuntura es Sagasta el que se aparta del grueso del partido. Ahora bien, que esto es una cuestión también un poquito más compleja por algo que comentaba al principio. Estos progresistas conservadores se ven a sí mismos como continuadores legítimos, como progresistas históricos del Partido Progresista de toda la vida. ¿Por qué? Porque defienden lo que han defendido siempre, porque están defendiendo algo muy parecido a lo que se defendía en 1856. De modo que podían interpretar que los radicales, los progresistas demócratas de Ruiz Zorrilla, eran los que se habían apartado del dogma del partido. ¿Y qué me dices de los esparteristas, de los seguidores aún de Espartero? Los esparteristas estaban con Ruiz Zorrilla. Bueno, los esparteristas, teniendo en cuenta también que después de que bajara la espuma, la efervescencia del movimiento esparterista en 1870 y el fallecimiento de Pascual Madoz y demás, bueno, pues el esparterismo ya no está tan claro. Los diputados esparteristas, con una excepción, que fue el general Contreras, que optó por la República, los diputados esparteristas terminaron firmando a favor de Amadeo de Saboya, es decir, terminaron dando su voto a Amadeo de Saboya, y la mayor parte de los esparteristas también estaban con Ruiz Zorrilla, empezando por su familiar Cipriano II Montesinos, que era casi la voz de Espartero en Madrid. Entonces, para ubicarnos, Pacto de Ostende, 1866, la Unión, se unen los que quieren echar a la reina. Están los progresistas de Prim y los demócratas, que se dividen en demócratas monárquicos de Rivero y Martos y los demócratas republicanos, donde están Figueras, Pimargal, Salmerón, Castelar. Ruiz Zorrilla, en esa ecuación, ¿dónde entra? Es complejo. Ruiz Zorrilla, en los orígenes más tempranos de su carrera política, antes de que fuera conocido en los medios y demás, Ruiz Zorrilla viene del Partido Demócrata. Ruiz Zorrilla salta del Partido Demócrata en 1857 al Partido Progresista y en 1858 ya es diputado por el Partido Progresista. Ruiz Zorrilla, dentro del Partido Progresista, representa su ala más avanzada, porque el Partido Progresista es plural, como muchas otras agrupaciones en estos años. De la misma manera que el Partido Demócrata siempre es plural. Hay distintas líneas de división en el Partido Demócrata o en el movimiento republicano, porque los demócratas eran básicamente de republicanos en el reinado de Isabel II. Y esa línea tiene que ver fundamentalmente con la idea de socialismo, del republicanismo, que delimita a Castelar y a los individualistas de un lado y a los socialistas de Pimargal de otro. En Ostende lo que se revalidan son acuerdos que existían ya previamente, aproximadamente desde 1863. Estos compromisos son muy similares: el derribo de la monarquía y después que las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal decidan lo que va a ser del país. Derribo de la dinastía, en principio. Derribo de lo existente, por resumir. Esa era la expresión que ellos utilizaban y quizás es la más exacta. El problema de Ostende es que, llegados a Ostende, gran parte de los demócratas no estuvieron representados allí. Estaba Becerra y poquitos más. Entonces muchos rechazaron ese acuerdo, como el marqués de Albaida, que era prácticamente quien se reconocía como el principal líder de los demócratas en ese momento. Los demócratas eran esencialmente el partido de los republicanos, pero dentro de esa agrupación había un sector que podía ser más o menos accidental en cuanto a las formas de gobierno. Rivero era republicano y Rivero aceptó la monarquía en 1868, después de la Revolución de Septiembre, como un sacrificio. Rivero era una pieza a cobrar valiosísima para los progresistas después de la Revolución de Septiembre, porque era una de las figuras más reconocidas del Partido Demócrata, era uno de los grandes jefes del Partido Demócrata. Para los observadores internacionales, para las embajadas que mandaban informes a sus países, Rivero nunca dejó de ser un republicano. Rivero siempre fue sospechoso de no tener unas intenciones de lealtad hacia la monarquía o hacia la dinastía.
¿A cambio de qué aceptó Rivero la monarquía? Aceptó la monarquía a cambio fundamentalmente en 1868 de las circunscripciones provinciales que facilitaban que sus seguidores del Partido Demócrata entraran en listas de coalición junto a los progresistas y a los unionistas y llegaran una mayor representación a las Cortes Constituyentes que les permitiera tener un papel decisivo. Ese fue el acuerdo básico por el que Rivero aceptó el pacto con los monárquicos. También lo hizo Martos, que en su caso sí que era accidentalista, no daba la misma importancia a las formas de gobierno. Para él lo principal es que fuera cual fuera el sistema de gobierno, una monarquía o una república, que hubiera unas garantías para los derechos individuales. En esa situación aproximadamente está Becerra. No se puede decir uno por uno en qué situación estaba, pero la mayor parte del partido, la inmensa mayoría del partido del Partido Demócrata, se autodenominó a finales de 1868 como Partido Republicano Democrático Federal, y fue así como se organizaron, sobre todo ya desde entonces, con la autoridad marcada de Pi y Margall, también de Castelar, pero en esos momentos fundamentalmente de Pi y Margall. Llegados a 1872, claro, los radicales para ese momento estaban muy cabreados. Todo el mundo estaba muy cabreado en ese momento, pero los radicales se habían aproximado mucho a los republicanos, y para los radicales la monarquía tampoco era un asunto sacrosanto. Era más importante su programa que la monarquía, y lo que querían fundamentalmente era sacar adelante su programa de reformas. Un programa de reformas que les había permitido ganarle terreno a los republicanos, pero claro, si le ganas terreno a los republicanos te estás situando en el terreno de la república. De alguna manera, muchos republicanos, algunos que habían estado en la redacción original de la Igualdad incluso, habían pasado al campo radical. ¿Se podía esperar de ellos una enorme lealtad a las instituciones? Bueno, pues en el momento de la verdad, cuando hubo que votar, en febrero de 1873, votaron la República sin grandes complicaciones. Yo, por la impresión que tengo al leer tu tesis, parece que Ruiz Zorrilla iba a lo suyo. Me explico, que era un verso suelto, siendo líder. Corrígeme si lo digo mal, porque, por ejemplo, pacta con los republicanos, pero luego se deshace en elogios hacia el rey, ¿no? Le dice aquello de yo soy el primer monárquico, yo fui a buscar al rey a Florencia. Por eso te pregunto cómo fue su transformación política durante el reinado de Amadeo, si él en todo momento quiso derrocar al rey. No, no. Ruiz Zorrilla fue fundamentalmente todo lo contrario de un verso suelto. Fue un hombre de partido, y lo que le reprocharon es que no supo ser un hombre de Estado por ser excesivamente un hombre de partido. Ruiz Zorrilla fue un hombre que quizás el que más contacto tenía con la militancia entre los jefes del Partido Progresista. Ruiz Zorrilla era presidente de la tertulia progresista La Muerte de Prim, y mientras que otros líderes del partido, pues sus espacios de sociabilidad eran los salones de sus propias casas, donde estaban con sus fieles, Ruiz Zorrilla iba al centro donde centenares de progresistas de Madrid y de provincias se reunían, y Ruiz Zorrilla hacía giras de propaganda por provincias para dar meetings, para estar en contacto con la militancia. Era el que estaba más abierto al sentir de la militancia. Ruiz Zorrilla fue muy consciente de que en un contexto de libertades democráticas había que cambiar el estilo de liderazgo, y uno no podía ser un líder sin tener el apoyo de una militancia a la que había que convencer ideológicamente y con la que tenía que sintonizar. Ruiz Zorrilla no evoluciona significativamente en estos años en cuanto a la cuestión monárquica. Por el contrario, fue quien más empeño puso en frenar la deriva peligrosa que el Partido Progresista estaba adquiriendo a lo largo de 1872. Después de la última disolución de Cortes que le dio el gobierno y el decreto electoral a Sagasta en 1872, parte de los progresistas estaban tan descontentos con la situación que estaban volviendo a una arena prácticamente al borde del terreno del retraimiento, y se valoró la opción del retraimiento. Ruiz Zorrilla combatió por todos los medios el retraimiento y trató de anclar a sus seguidores
dentro del terreno de la monarquía. Ruiz Zorrilla también es cierto que tuvo una relación difícil con Amadeo de Saboya, una relación que en parte se debe a que él se sentía algo parecido a su protector. Como comentabas antes, Ruiz Zorrilla fue quien por encargo de las Cortes Constituyentes, como presidente que era en ese momento de las Cortes Constituyentes, llevó el encargo de la corona a Amadeo de Saboya como representante del pueblo español. También es cierto que durante 1870, a finales de 1870, quien más empeño puso en sacar adelante la candidatura de Amadeo de Saboya fue Ruiz Zorrilla, o sea, en un momento en el que Montpensier prácticamente lo tenía hecho después de la renuncia de Leopoldo Hohenzollern y el estallido de la guerra franco-prusiana. Ante la petición de Prim y de Serrano de abrir las Cortes para proceder a resolver esta cuestión, Ruiz Zorrilla, que era el presidente de las Cortes, se negó. No solo se negó, sino que se fue al Escorial para apartarse de Madrid, y cuando le pidieron que volviera a Madrid a abrir las Cortes para abordar la cuestión monárquica, les dijo que no, que fueran literalmente a buscarle. Fueron Serrano y Prim al Escorial a entrevistarse con él, y fue allí donde dijo... Él tenía informes del conde de Montemar, del embajador español en Florencia. Tenía informes que todavía se podía optar por la cuestión de Amadeo de Saboya. Los tenía él como los tenía Prim, por supuesto. Y forzó la vía de Amadeo de Saboya, que resultó finalmente la que salió adelante. Es decir, él, que como cualquier persona en su posición era orgulloso, se sentía prácticamente como el hombre que había hecho que Amadeo de Saboya pisara el suelo español como rey. Además de eso, tuvo una relación peculiar con el padre de Amadeo de Saboya, con Víctor Manuel, el rey de Italia, con quien se carteaba, y al parecer Víctor Manuel le había dado su confianza o había hecho migas con él de alguna manera. Quizás Ruiz Zorrilla, impresionado, llevó demasiado lejos o se creció demasiado con lo que Víctor Manuel le hubiera encomendado, pero le pidió que cuidara a su hijo y que confiaba en él como protector de su hijo, etc. Bueno, quizás Ruiz Zorrilla dio demasiada importancia a estas cuestiones, pero es cierto que se sentía como una especie de padre de Amadeo, hasta el punto que en la correspondencia de Amadeo de Saboya o en la correspondencia diplomática pues se ven situaciones que eran en el contexto de una corte del siglo XIX, incluso de una corte que presumía de ser menos pomposa o menos ceremoniosa que la de los Borbones y otras dinastías. Había algunas cosas que chocan. Que Ruiz Zorrilla llamara al rey muchacho, pues es una cosa que a Amadeo no le gustaba. Por otra parte, tampoco terminaba Amadeo de entender la política o de entender las decisiones políticas de Ruiz Zorrilla, pero también es cierto que es que Amadeo tampoco entendió las posiciones políticas ni de Serrano, que era un personaje que le inquietaba muchísimo, ni entendió las posiciones políticas de Sagasta, ni entendió nada, en parte porque tampoco puso todo el empeño del mundo por entender la situación política española, porque es cierto que Amadeo fue un rey parlamentariamente impecable, pero fue un rey que también, como cualquier persona, tenía carencias y le costó bastante entender cuáles eran los problemas de fondo que se estaban discutiendo en el país. Ruiz Zorrilla se vio dolido con Amadeo de Saboya en varias circunstancias, porque en algún momento en 1872 se interpretó que Amadeo de Saboya le había ofrecido su confianza, que en determinadas circunstancias que se dieron le iba a llamar para formar gobierno, y no fue así. Y en ocasiones, bueno, pues le llamó a Palacio para celebraciones, pero le pretirió, por decirlo así, en su tratamiento. Eran cuestiones de etiqueta a las que se les podían dar interpretaciones políticas importantes, e incluso porque en una conversación privada en una de estas ceremonias le dijo que los partidos radicales crean dinastías, pero los partidos conservadores las estabilizan. Y esto para Ruiz Zorrilla era un puñetazo en las narices, por decirlo así, porque prácticamente le negaba al Partido Radical la legitimidad de acceder al poder. Y no solo eso, sino porque Ruiz Zorrilla también tenía la idea clara de que en el Partido Conservador estaban la mayor parte de los montpenseristas, y que la mayor parte de los montpenseristas no habían dejado en ningún momento de ser montpenseristas, mientras que los radicales eran el grueso de los 190 votos que había recibido en 1890. En cierto modo, la postura de Ruiz Zorrilla tenía lógica, y también tenía el problema de no facilitaba que quienes habían sido montpenseristas pudieran arraigar bajo el amadeísmo. O bueno, esto es una interpretación probable.
quiero ir a la última legislatura de Zorrilla, de junio del 72 a febrero del 73. Se lo tienen que traer a rastras de Pucela, de Palencia, de sus tierras. Aquí hay dos cuestiones clave en estos últimos meses, que son la abolición de la esclavitud en diciembre y la crisis de los artilleros. Entonces, preguntarte cómo analizas esta última legislatura de cara a la República. Bien, la última legislatura el último gobierno de Ruiz Zorrilla, que comienza en julio de 1872, es muy complicado en primer lugar por lo que terminas de comentar. Ruiz Zorrilla se había retirado de la política, se había retirado fundamentalmente para no tener ningún tipo de responsabilidad en lo que pudiera ocurrir, porque los ánimos estaban muy levantados, porque había proyectos conspirativos de distinto signo que podían derribar la monarquía, y él, que se consideraba un protector de la monarquía, no podía verse mezclado en nada de esto. La llamada al poder de los radicales fue inesperada, porque significó la caída consecutiva de dos gobiernos conservadores que teóricamente contaban con una amplísima mayoría en las Cortes que se habían elegido a principios de 1872 en unas elecciones que marcaron el culmen de la corrupción electoral en España. Y eso dio lugar a un parlamento no monocolor, pero con una significativa mayoría de lo que se llamó el Partido Constitucional, que era el acuerdo que alcanzaron los líderes del Partido Unionista de Serrano con otras fracciones del Partido Unionista y con los seguidores de Sagasta. Cayó Sagasta en primer lugar porque le estalló en las narices esta cuestión de la corrupción con el escándalo de la caja de ultramar, que se había utilizado para gastos electorales, y en segundo lugar con el convenio de Amorebieta de Serrano, que sería complicado explicar por qué esto causó la caída de Serrano, pero fundamentalmente Serrano cayó porque le pidió al rey la suspensión de las garantías constitucionales. El rey no quiso, Serrano renunció al poder, y en realidad es en ese momento Víctor Manuel quien aconseja volver a llamar a los radicales y quien aconseja que tuerzan la mano de Ruiz Zorrilla. Era muy difícil torcer la mano de Ruiz Zorrilla, que no se quiso mover de su finca de Tablada en Villaviudas, en Palencia. Y fue fundamentalmente Rivero quien le saca del retraimiento. ¿Qué le contó Rivero? Pues no está muy claro, pero ¿qué se puede interpretar? Rivero es un personaje que ha quedado muy desdibujado con el paso de los años. Rivero, en el contexto del sexenio democrático, era un personaje fundamental. Era una persona con mucho poder, con muchísima influencia, con un gran relieve. Era un actor político muy importante. Y la subordinación de Rivero a Ruiz Zorrilla pues siempre estuvo en entredicho, porque Rivero tenía sus propias bazas, y Rivero tenía su propia consideración de sí mismo como el jefe de la democracia, o el jefe natural de la democracia. Entonces, teóricamente, Rivero se subordina a Ruiz Zorrilla y le da seguridades de que va a mantener la lealtad al gobierno. Ruiz Zorrilla acepta el gobierno, y evidentemente, si los radicales, después de todo lo que ha pasado en esos años o en esos meses, vuelve al poder para sacar adelante el programa de gobierno. A Ruiz Zorrilla lo que le avala es el prestigio de ser un reformista, de ser un hombre de energía, de bríos, que utiliza la Gaceta a todo trapo, por decirlo así. El programa de gobierno con el que va a las elecciones el Partido Radical promete cumplir las promesas de la Revolución de Septiembre en su integridad. Por fin se va a tocar la cuestión de las quintas, y con esto se hace la campaña electoral. Y esto es una cosa que los conservadores le reprocharon, que había hecho una campaña electoral prometiendo cosas, que es como, no sé, parece lo normal hoy en día, pero la política de aquella época no era... La política liberal tenía ciertas diferencias. Bien, con este programa los radicales van a las elecciones y obtienen una mayoría enorme. Dentro de sus filas hay gente que anteriormente había estado en el Partido Demócrata. Cuentan con apoyos en las provincias que anteriormente habían apoyado al Partido Republicano. Y el Partido Republicano, a pesar de que se presenta sin el apoyo de su sector intransigente, que apuesta por la insurrección frente a la monarquía y no por aceptar el juego legal, bueno, pues se separan del partido. Es decir, que el Partido Republicano iba debilitado, y aún así, si no recuerdo mal, sacaron unos 80 diputados. Fueron la segunda fuerza. El Partido Conservador juega entre el retraimiento y una participación discreta. Tantearon las posibilidades de presentarse, pero vieron que no tenían el apoyo
de los gobiernos civiles no tenían apoyos suficientes para tener una representación razonable, una representación importante. Esto a escala local he visto que buscan candidatos, que tratan de mover candidatos, tratan de buscar apoyos y llega un momento en el que ven que no tienen de dónde sacar una campaña electoral, así que optan por el retraimiento. Es decir, no se abstienen de las elecciones desde el principio. Ven simplemente que no van a tener fuerza para salir adelante, algunos cuantos, como Ulloa o como Romero Robledo o como algunos otros que tienen feudos propios importantes. La situación entonces en septiembre, una vez se reúnen las Cortes con una mayoría enorme del Partido Radical, teóricamente tendría que ser favorable. ¿Qué juega en contra? La rebelión anticolonial de Cuba, fundamentalmente, y juega también en contra la rebelión carlista. La rebelión carlista, después de Amorebieta, vuelve a coger cierta fuerza. Pero sobre todo es la cuestión de Cuba la fundamental, porque esta cuestión, y de esto ya hablaron autores desde la década de 1990, esta cuestión es verdaderamente el nervio sensible de todo el periodo, de todo el sexenio democrático. Y son las reformas de ultramar las que dan lugar a las principales rivalidades entre conservadores y radicales y las que provocan que esas pugnas sean tan sangrantes y tan duras para todos los actores políticos. En parte hay que entender que los diputados de Puerto Rico, prácticamente en su integridad, están, desde Rafael María de Labra en adelante, están en el Partido Radical. La Sociedad Abolicionista Española, casi en su integridad, forma parte del Partido Radical de Ruiz Zorrilla. En el programa de gobierno de Ruiz Zorrilla la cuestión se trata con discreción, pero se sabe o se deja entrever que van a llevar adelante las reformas de las Antillas, y eso se trata, en primer lugar, abolición de la esclavitud en Puerto Rico y llevar la Constitución de 1869 a Puerto Rico con lo que significa de autonomía municipal, de voto universal, etc. Esto para el sistema de poder, para el sistema de jerarquía, para los intereses de los propietarios de esclavos en Cuba, para el Círculo de La Habana, para los círculos ultramarinos en España, bueno, pues es la señal definitiva de combate. Hasta entonces han tratado de movilizarse por distintas vías, pero ahora ya, no pudiendo hacer nada en el Parlamento, porque no pueden hacer nada en el Parlamento, les quedan las movilizaciones en otros terrenos y movilizan absolutamente todos sus recursos, por las buenas y por las malas. En primer lugar, bueno, pues es conocida la reunión para la creación de la Liga Nacional, la reunión de la Diputación de la Grandeza Española, el apoyo a la Liga Nacional de Serrano, de Sagasta, de Balaguer, de gente con una trayectoria avalada en el Partido Radical, incluso algunos que habían sido tenidos por reformistas en Cuba. Esta Liga Nacional reúne a constitucionales de procedencia progresista, de procedencia unionista, a alfonsinos, por supuesto, la aristocracia está ahí, están los carlistas. Y tratan de hacer fuerza contra las reformas en Puerto Rico. Tratan de derribar fundamentalmente al Partido Radical. Hay manifestaciones que, bueno, conforme a todas las crónicas, desde Piral a Moraíta a Pimargal, etcétera, fueron pagadas por gente como Manzanedo, por negreros. Hubo movilizaciones que llegaron a situaciones verdaderamente violentas, de saltar carros de ministros. Parece que hubo incluso un intento de apaleamiento a Ruiz Zorrilla, que no estaba en el carro en el que esperaban que estuvieran. La situación era tremendamente tensa en la prensa, en las calles, etcétera, pero también había conspiraciones. Y además de las conspiraciones alfonsinas, que ya se habían puesto de acuerdo con los montpensieristatas, trataban de conseguir el apoyo de Serrano, pues estaba el propio Serrano, que a esas alturas había sido regente, había sido presidente del gobierno y podía jugar también sus propias bazas, imitando el ejemplo de la República Francesa con MacMahon, la República Conservadora, con un general que iba a ocupar el poder durante un largo plazo, bueno, con Thiers, con MacMahon, el ejemplo francés siempre está presente. Y la situación, bueno, pues es enormemente compleja. En ese contexto, el Partido Radical trata de hacer equilibrios tremendos. Trata de contentar la presión de distintos países como Gran Bretaña y Estados Unidos para avanzar con el tema de la abolición de la esclavitud cuanto antes. Y más allá de que sean sus propias convicciones, hay presiones internacionales importantes. Está en juego mucho la propia independencia de la isla, claro. Hay divergencias dentro del Partido Radical. Hay algunos ministros que van a salir del gobierno por esta cuestión de la esclavitud, como Gassetti Artime, que era nada menos que el director del principal periódico de aquellos años, del Imparcial. Y por otra parte, tratan de abolir las quintas al mismo tiempo que hacen efectiva la quinta que había convocado meses atrás Serrano.
Pero esto es muy difícil de explicar. Abolir las quintas y llamar una quinta a la vez es muy difícil de tragar para una población exhausta después de tantos años esperando que se cumpla esa promesa de abolición de la proscripción que gravaba más a las clases populares como es sabido. Luego están las cuestiones económicas que son de una enorme urgencia y que también fueron muy polémicas. Bien, en ese contexto hay un sector del Partido Radical que ya está de acuerdo con algunos dirigentes del Partido Federal para la eventualidad de que caiga la monarquía. Pero una cosa es que la monarquía caiga y otra cosa es que caiga por sus propios medios. Es decir, la monarquía podía caer porque había conspiraciones de todo tipo. Había conspiraciones alfonsinas, había conspiraciones de Serrano, etc. Pero también es cierto que qué ocurría si Amadeo de Saboya cambiaba de criterio siguiendo sus regias prerrogativas y nombraba un nuevo gobierno prescindiendo de los radicales o de la parte democrática de los radicales. Y esto estaba en los mentideros políticos. Esto era un rumor que se sabía. O sea, Amadeo podía plantearse la posibilidad de nombrar un nuevo ministerio progresista, pero sin los demócratas. Así que se sabe que Rivero estaba de acuerdo con Figueras y con otros dirigentes republicanos para aprovechar cualquier momento en el que el rey apareciera enfrentado al Parlamento para proclamar la República. Bien, si nos ponemos en la situación de Amadeo, la situación a finales de 1872 y comienzos de 1873 podría explicarse de esta manera. Voy a seguir básicamente la interpretación del embajador británico, de Layard, que decía que Amadeo de Saboya era prisionero del Partido Radical. ¿Por qué? Porque conforme a la Constitución, Amadeo tenía una serie de prerrogativas. Podía nombrar y disolver gobiernos y convocar y disolver las Cortes, ¿no? ¿Podía realmente hacer uso de estas prerrogativas? En esa coyuntura ya no. Había perdido el apoyo de los conservadores. Serrano, para reconciliarse con Amadeo, le ofrecía básicamente un chantaje: derribar al gobierno de Ruiz Zorrilla, sustituirlo por uno suyo, paralizar las reformas de ultramar. Probablemente se sabía que gran parte de los radicales estaban dispuestos a proclamar la República. Y entonces está la cuestión de los artilleros. Una cuestión que también me has mencionado. ¿De dónde viene la cuestión de los artilleros? El cuerpo de artilleros dentro de los cuerpos del ejército es un cuerpo de élite, un cuerpo cuyos oficiales tienen una formación intelectual importante, un cuerpo que siempre había tenido determinados privilegios en su sistema de ascensos y demás frente a los de caballería y frente al arma de infantería, y es un cuerpo que podía actuar de manera más o menos autónoma y presionar a los poderes públicos. Se sabía que grupos de oficiales de artilleros se estaban reuniendo con algunos antiguos dirigentes de la Unión Liberal. No está claro quién era, pero bueno, yo tengo la idea de que era Ulloa, a quien las fuentes señalaban. Los tiempos son importantes y la cuestión de los artilleros está ya justo en el momento de mayor tensión con la cuestión antillana y aparecen algunos elementos en común entre una cosa y otra. ¿Qué ocurre? Por simplificar, existe un nombramiento de una persona cercana a Ruiz Zorrilla para ponerse al frente de la región de Cataluña en el contexto de la guerra carlista, que es el general Baltasar Hidalgo. El general Baltasar Hidalgo, que era uno de los que había crecido a la sombra de Prim, había conspirado con Prim y había sido uno de los oficiales que se sublevó años antes contra Isabel II en el cuartel de artillería, en el cuartel de la montaña, en el cuartel de San Gil. En aquella ocasión hubo tiros en el cuartel y murieron algunos oficiales artilleros, de modo que a Hidalgo le tenían cruzado. Es complicado decir, hubo retirada de nombramiento, le nombraron para otro destino. La cuestión es que los artilleros decidieron, aunque no estaba Hidalgo al frente de ellos, no se les ponía Hidalgo al frente de ellos, los artilleros decidieron aprovechar el pretexto para plantarse en masa y ofrecer su dimisión al gobierno. Es decir, todos los oficiales de artillería en medio de una guerra presentan su dimisión al gobierno. Esto es un desafío del poder militar al poder civil. ¿Y cómo lo puede resolver el poder civil? Bien, esta fue la ocasión que se utilizó para enfrentar a las Cortes con el gobierno y ahí Rivero fue muy hábil. Por un lado tenemos que los artilleros están dando un golpe de estado negativo para intentar derribar al gobierno de Ruiz Zorrilla de acuerdo con algunos elementos de la Unión Liberal con otros intereses en torno a las cuestiones antillanas, y por otro lado tenemos jugando a Rivero, que es el presidente de las Cortes.
Por el sistema constitucional que existía hay una cuestión que no estaba bien resuelta en el ordenamiento jurídico y era la de la sanción regia como un acto debido. Es decir, en el constitucionalismo actual la sanción regia es un acto debido. El rey no se va a enfrentar al Parlamento. La soberanía reside en las Cortes. Con lo cual, el rey no se puede enfrentar al Parlamento. El rey tiene que poner su firma. Y en este momento esto no estaba tan claro. No estaba claro si el rey tenía la prerrogativa frente de negar su firma a las Cortes o no podía ponerse por encima de la soberanía nacional. Los radicales entendían que la firma del rey, la rúbrica del rey, la sanción, era un acto debido. El rey no podía enfrentarse a las Cortes, pero sabían que el rey apoyaba a los artilleros. El rey no estaba de acuerdo con la medida de disolución del arma de reforma, del arma de artillería. Antes de que esta cuestión se pudiera negociar o antes de que el rey pudiera aclarar con el gobierno las posturas, hubo una votación en las Cortes precipitada por Rivero para apoyar al gobierno cerradamente en la reforma del arma de artillería, de modo que la postura de las Cortes ya estaba clara. Faltaba saber cuál era la del rey, pero la voluntad del rey ya se había sojuzgado. No sé si me estoy explicando del todo bien. El decreto con la reforma del arma de artillería salió con la firma del rey antes de que el rey diera su consentimiento. Y el hecho es que el rey aceptó finalmente firmar, pero se oponía a la medida y fue en este momento en el que presentó su renuncia. No abdicó, presentó su renuncia porque la abdicación llevaba mecanismos constitucionales más complejos. ¿Por qué renuncia? Por lo que estaba comentando al principio, porque se sentía prisionero del Partido Radical, se le negaban sus prerrogativas. Un rey constitucional era rey sin prerrogativas. ¿Estaba el rey dispuesto a ser un adorno? Bueno, en el constitucionalismo democrático actual sí habría estado dispuesto, pero en el constitucionalismo parlamentario de ese momento no está tan claro que el rey no tuviera disposición de sus prerrogativas. Todo lo contrario, su padre las tenía, por supuesto que las tenía. El rey no valía para nada, a Amadeo no le valía para nada la corona si no tenía la capacidad de nombrar gobierno y de disolver gobierno. Con lo cual era prisionero del Partido Radical. ¿Qué se le ofrecía por el contrario? Pues se le ofrecieron Topete y Serrano. Serrano y Topete le ofrecieron sus armas para intervenir militarmente, dar un golpe de Estado y asegurarle la corona y a deshacer ese nudo institucional que le aprisionaba. Esta información la refleja la embajada británica. La postura del rey fue relativamente favorable a esta situación. Ahora bien, pidió garantías y entre otras garantías preguntó que si se iba a verter sangre y Serrano le dijo que no podía asegurarle lo contrario y que lo más probable es que se vertiera sangre. Y le preguntó también que si su corona estaría a salvo después de una insurrección. Y Serrano le dijo que probablemente no. Con lo cual, con estas garantías, Serrano estaba entre la espada de los conservadores, que no le ofrecían ningún tipo de seguridad, y entre la prisión parlamentaria de los radicales. ¿Qué salidas tenían? Seguir hacia adelante y convertirse en un adorno, o salvar su honrilla y renunciar a la corona, que fue su opción. Ruiz Zorrilla quizás pecó de inocencia, porque él en las memorias que escribió en 1877 afirmaba que no se esperaba la renuncia de Amadeo de Saboya, y es verdad que trató de convencerle hasta el final. De hecho, hasta todos los cronistas republicanos de la época insistieron en que Ruiz Zorrilla fue el último de todos los radicales en negarse a aceptar la realidad de que la monarquía se había derrumbado y pidió tiempo para tratar de cambiar la opinión del rey, para telegrafiarse con el rey de Italia, etc. Pero la situación le había dejado absolutamente descolocado, por supuesto, porque era el líder del último partido de una monarquía que acababa de derrumbarse. Ruiz Zorrilla entendía muy bien cuál era su posición delante de la opinión pública y que habría perdido absolutamente todo el crédito que tenía en política si hubiera aceptado la República. Por eso él se negó cerradamente en febrero de 1873 a presentarse como monárquico y así lo declaró en las Cortes. Dijo algo así como que él no podía declararse republicano porque creía en la monarquía y no podía declararse monárquico porque no existía la monarquía, con lo cual renunció al poder y se retiró otra vez de la política y marchó a Portugal. Dos cuestiones, Eduardo. Primero, preguntarte cómo va a asistir él a la República desde la proclamación al golpe de Pavía incluido, y luego preguntarte si se sabe si mantuvo relación con el rey después de la renuncia. Bien, voy a empezar por la última cuestión. Zorrilla se ofreció
parece ser que se ofreció a despedirse del rey, pero el rey no puso ningún interés. El rey en esa situación, su espíritu no estaba para ese tipo de cortesías, y probablemente le achacaba a Ruiz Zorrilla algunos de los problemas que habían llevado a esa situación. Bien, entonces, claro, Amadeo de Saboya era el hermano de la reina de Portugal, y antes que volver directamente a Italia, como la situación era compleja, decidió pasar un tiempo en Portugal. Lo que Ruiz Zorrilla hizo fue imitarle. Si el rey al que él había traído de Italia se iba a Portugal, él también se quitó de en medio. Ruiz Zorrilla siempre, cuando pegaba un apuntado, utilizaba más de un hilo, o trataba de matar siempre varios pájaros de un tiro, o de nadar y guardar la ropa. Se podría decir que esto es lo que hizo a lo largo de 1873. Buscó una posición simbólicamente digna, que le dejara en un buen lugar de manera simbólica. Se quitó de en medio, no quería tener nada que ver con el gobierno republicano, no hizo nada contra el gobierno republicano, trató de mantener una postura todo lo discreta que pudo, que de hecho fue enormemente discreta. Vivió fundamentalmente en Elvas, en la frontera de Portugal, aunque luego viajó por el interior. Más allá de su proyección pública, a la que renunció, no intervino en los periódicos, no mandó representantes, no dejó que los medios se ocuparan mucho de él. Lo que sí mantuvo fue una correspondencia con muchos de sus anteriores colaboradores. Mantuvo cierta correspondencia con Martos, interrumpida muy pronto. Mantuvo correspondencia con muchos progresistas veteranos, con Figuerola, por ejemplo, y sobre todo mantuvo contacto con Fernández de los Ríos, que era todavía embajador de España en Portugal hasta que Castelar aceptó su renuncia. Y es de la mano de Fernández de los Ríos, de la correspondencia de Fernández de los Ríos, es ahí donde se adivina algo más la posición de Ruiz Zorrilla, porque realmente fue Fernández de los Ríos quien a finales de 1873 parece que le convenció para volver al terreno político, no estrictamente como republicano, pero casi, por explicarlo de esta manera. Mientras que una parte de los radicales, que era básicamente los demócratas que seguían a Martos, apostaron, después de la ruptura del primer gobierno de la República, por tratar de forzar una solución republicana, unitaria y conservadora en abril de 1873, con el golpe de Estado de abril, llevando de la mano al general Serrano. Bien, pues la mayor parte de los progresistas se abstuvieron de esto, o bien apoyaron a los republicanos. Rivero había quedado fuera de juego ya la noche del 11 de febrero. Martos no había conseguido el control completo del partido, sino solo de un sector. Martos tropezó tremendamente el 23 de abril con este intento de golpe de Estado, que intentaba anticiparse a la disolución de la Asamblea, que hay que recordar, la Asamblea que subsistía todavía era la última que se había elegido en agosto de 1872. Era básicamente una asamblea dominada por los radicales, era el presidente de la asamblea. Así que Martos se creía en una posición muy fuerte, creía que todos los poderes residían al fin y al cabo en la asamblea, pero veía que eran los federales que ocupaban el gobierno los que iban a convocar unas elecciones y iba a ganar la opción de la federal. Bien, pues en este intento de golpe de Estado fue derrotado por la anticipación de Pi y Margall y de Nicolás Estébanez, y salieron hacia el exilio este sector de los radicales. ¿Cómo quedó el Partido Progresista? Absolutamente destrozado. El Partido Progresista quedó dividido entre los que estaban en Biarritz conspirando con Serrano y con Martos, en otros cuantos que estaban quemados de la política y habían vuelto a su casa. Algunos trataban de reorganizarse. Y es en estos intentos de reorganización donde interviene Ángel Fernández de los Ríos y trata de arrastrar a Ruiz Zorrilla, y consigue arrastrar a Ruiz Zorrilla. Ruiz Zorrilla, eso sí, impuso la condición de que solo de manera discreta se utilizara su nombre. Hubo una reunión en casa de Cipriano II Montesinos, un pariente de Espartero, fundamentalmente de progresistas veteranos,
de progresistas que venían de la agrupación de los progresistas puros de la década de 1860. Y la idea era presentarse a las nuevas elecciones que iba a haber para sustituir a los diputados republicanos intransigentes que habían abandonado las Cortes, para ganar un cierto espacio parlamentario. Y lo hacían presumiblemente de la mano del sector centrista de la Asamblea Federal, que eran los que seguían a Nicolás Salmerón. Esto en realidad tiene mucho sentido porque es un sector al que les unía ideológicamente muchas cosas. Entre otras cosas vamos a encontrar algunos sectores krausistas que habían estado dentro del Partido Progresista que en este momento ya estaban colaborando con Salmerón. Entonces era prácticamente el terreno natural. Martos, que pudo volver del exilio gracias a los intentos conciliadores con la derecha de Castelar cuando ocupó el poder, trató de moverse más rápido. Y lo que hizo fue impulsar una reorganización del Partido Radical, pero con una capa de pintura republicana. Fundió al Partido Radical, o a la parte que le seguía del Partido Radical, con el Partido Republicano Unitario de Eugenio García Ruiz, para constituir un partido progresista republicano con un carácter muy conservador, y en el manifiesto con el que salieron a la luz había llamativos elogios tanto a la Milicia Nacional como al Ejército, que eran las dos fuerzas que, pocas semanas más tarde, que en abril habían intentado el golpe de Estado contra la República y que pocas semanas más tarde respaldaron el golpe de Estado del general Pavía, que llevó significativamente a Martos, a Eugenio García Ruiz y a otra serie de personajes becerra, junto a los unionistas de Serrano, a Cánovas, etc., al gobierno que sustituyó a los líderes del Partido Republicano Federal y que puso fin a la Asamblea Federal. Ruiz Zorrilla no dio su apoyo a esta iniciativa de los martistas. Por el contrario, Ruiz Zorrilla lo que hizo fue volver otra vez a una posición discreta. Renunció incluso a una cosa que todavía no había hecho al retirarse de la política, que era a su liderazgo sobre el Gran Oriente de España, es decir, a su cargo como jefe de la masonería. Es decir, se recluyó todavía más para desligarse de cualquier tipo de responsabilidad que existiera de golpe de fuerza contra la República. Por eso Ruiz Zorrilla en los años posteriores tuvo una buena acogida entre los republicanos. Y es que sin haberles dado su apoyo en febrero de 1873 y sin haberles dado su apoyo explícito a lo largo de 1873, al contrario que otros líderes radicales, nunca les hizo oposición y supo mantenerse en una posición de absoluta neutralidad hasta que volvió a la política por fin en 1874, ahora ya sí abiertamente como republicano frente a la posibilidad palpable o próxima de la restauración de los Borbones. Se va Ruiz Zorrilla y al frente del Partido Radical se queda Cristino Martos. ¿Cómo es ese partido durante la República? Sí, este partido, el Partido Progresista Republicano, se creó a finales de 1873. Quizá por eso la confusión. ¿Se creó siendo un partido conservador? Como partido conservador, claro, frente a los federales no tenía más remedio que ser un partido conservador porque era unitario y porque se oponía radicalmente a las posiciones socialistas de Pi Margall y las reformistas de Salmerón. Pero si se funda a finales de 1873 y quien gobierna es Castelar, que ha suspendido de las Cortes y está con la política del orden, personas más conservadoras que Castelar en ese momento, pocas. Sí, lo que pasa es que Castelar todavía no se ha constituido como un partido autónomo, tiene el apoyo de la derecha de la Asamblea y esa derecha se podía ver reforzada por otra derecha. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando del Partido Unitario de García Ruiz, que nunca se había mezclado con los federales, y es que estamos muy en el límite, es decir, la ruptura con el federalismo de Castelar es muy tardía, en 1873. Castelar aparece como un líder conservador justo en la coyuntura de su gobierno a finales de 1873. Preguntarte por el peso de la masonería, que creo que es interesante. Ruiz Zorrilla fue el líder del Gran Oriente, la principal logia masónica. Pues por eso, ¿qué peso tuvo la masonería en la política española del momento, especialmente en la República? No, con el tema de la masonería no me lleva mucho tiempo. Es una cuestión importante, pero es una cuestión que tampoco se puede exagerar. Y la masonería tuvo un carácter instrumental.
un carácter básicamente instrumental en política. Es decir, no fue la masonería la que utilizó los partidos políticos, sino que fueron los partidos políticos los que trataron de utilizar a la masonería. La masonería en España estaba dividida: el Gran Oriente de España, el Gran Oriente Lusitano Unido. Puedo equivocarme con las denominaciones porque esto recuerda un poco a lo del Frente Judaico de Liberación y demás. Pero bien, la obediencia masónica que más había crecido desde 1870 fue el Gran Oriente de España, que encabezaba Ruiz Zorrilla. Ruiz Zorrilla también se hizo de manera absolutamente instrumental gran maestre de esta obediencia masónica. De hecho, pasó de no ser masón en cuestión de horas ser grado 33 y gran maestre, con lo cual su conocimiento de los ritos era limitado. Ahora bien, Ruiz Zorrilla lo que era es un gran organizador, era un hombre con mucha fuerza, con una capacidad de impulsar iniciativas importante, con mucha energía. El Gran Oriente de España se expandió y prácticamente se convirtió en un apoyo asociativo, no secreto sino discreto, un apoyo asociativo del Partido Radical. Mientras tanto, los republicanos federales optaron por otra obediencia, generalmente estaban en el Gran Oriente Lusitano, que utilizaron igualmente de una manera puramente instrumental. A veces he oído estas cosas de que de los 4 presidentes de la República eran masones. Realmente ninguno era masón. Si lo fueron más tarde. La masonería tuvo impulso en la expansión de ideas, y como es una asociación que se expandió en el sexenio democrático y en la República, bueno, pues se puede interpretar que ayudó a que se expandieran estas ideas democráticas que triunfan en 1869 y por las que se pelea en los años posteriores. No favorece directamente al movimiento republicano y estuvo mucho más vinculado a los radicales. Martos, por ejemplo, si no recuerdo mal, también era masón. Becerra, por supuesto, era masón. Muchos de los apoyos de Ruiz Zorrilla, de la gente más cercana, como Manuel del Llano y Persín, era masón y era una persona muy, muy próxima a Ruiz Zorrilla, y en los años siguientes todas estas trayectorias siguen teniendo continuidad. Becerra fue también un gran dirigente de la masonería, y entre los republicanos en los años posteriores quizás el que más destacó fue ya en los últimos años de siglo Miguel Moraita, que había sido uno de los colaboradores de Castelar en el gobierno de 1873 y uno de los hombres fuertes del republicanismo conservador en las Cortes Constituyentes de la Asamblea Federal. No tiene la masonería un papel destacable más allá de ser un canal de difusión de ideas y de organización de determinados sectores políticos. En esos años la masonería es cierto que irrumpe en espacios en los que había estado ausente, y como me ibas a preguntar por la cuestión de Cuenca, por ejemplo, en Cuenca por primera vez aparece con una fuerza algo reseñable una logia masónica vinculada a los radicales, precisamente a los zorrillistas de la provincia. Ruiz Zorrilla se alió en algunas elecciones con carlistas y republicanos durante el reinado de Amadeo, y tú has estudiado a este respecto el caso de Cuenca. ¿Qué información arroja esta ciudad? Respecto al pacto electoral al que llegaron los radicales con los federales y los carlistas a comienzos de 1872, tiene que ver con la situación que se ha vivido en las elecciones de 1871, que habían sido organizadas por Sagasta en el Ministerio de Gobernación, con el apoyo clave de Francisco Romero Robledo en la subsecretaría que se ocupaba de la cuestión electoral. Las elecciones de 1871 habían sido elecciones muy corruptas, y habían sido unas elecciones que contrastaron de una manera evidente con las de 1869, que fueron considerablemente limpias para el contexto internacional del parlamentarismo de la época. De modo que, ante la nueva contienda electoral que ahora cogía a los radicales no como una fuerza de coalición con los unionistas, como había ocurrido en 1871, sino que estaban en la oposición, pues sabían lo que podía pasar, y sabían que el gobierno de Sagasta no iba a renunciar a ningún medio para sacar adelante una amplia mayoría electoral. Pero por otra parte también tiene que ver con una cuestión de la que hablé por encima anteriormente, y es que a comienzos de 1872 la situación política dentro del campo amadeísta, dentro del campo dinástico, se había tensado extraordinariamente.
Sagasta había recibido el decreto de disolución de las Cortes, que era el decreto de convocatoria de las elecciones, y el encargo de formar un gobierno después de una serie de sesiones parlamentarias que se habían interpretado prácticamente como un golpe de Estado parlamentario. Los radicales entendían que ellos eran la fuerza mayoritaria en el Parlamento, entendían que el gobierno de Malcampo, que había antecedido al de Sagasta, no tenía ningún tipo de mayoría, que había perdido votaciones en el Congreso, que lo que correspondía parlamentariamente era que presentaran su dimisión y que el rey llamara de nuevo a los radicales al poder. Había ocurrido todo lo contrario. Habían perdido esa votación, pero mientras tanto habían maniobrado para conseguir el decreto de disolución del rey. Esta situación llevó a una tensión tan grande que una parte de los radicales, sobre todo los que seguían a Rivero, apostaban por la vía del retraimiento, es decir, por situarse en la misma situación que los progresistas se habían situado frente a Isabel II en 1863. Esto frente a Amadeo, que era el monarca del que ellos se sentían como creadores, al monarca al que habían aupado, así lo entendían ellos, en parte era verdad, eran ellos los que lo habían votado fundamentalmente. De modo que hubo unas negociaciones muy complejas entre la cúpula del Partido Radical y Ruiz Zorrilla consiguió frenar el propósito del retraimiento, a cambio de una alianza que les dejaba frente a la opinión pública terriblemente tocados, heridos prácticamente de muerte. En ese momento, aliarse con los carlistas y con los republicanos era muy doloroso para los progresistas radicales, que justo en las elecciones municipales de diciembre de 1872 se habían estado pegando palos políticos con estas mismas fuerzas políticas, ¿no? La cuestión de los republicanos es ligeramente diferente, porque en el primer gobierno de Ruiz Zorrilla, en 1871, los progresistas radicales que siguen a Ruiz Zorrilla son la mayoría parlamentaria, pero no una mayoría absoluta. Y para tener la mayoría absoluta, Ruiz Zorrilla lo que tiene es el apoyo benevolente de los republicanos. Es decir, se apoya para determinadas medidas en los republicanos porque les interesan a ambas fuerzas. Es un apoyo instrumental por parte de los republicanos que a la hora de la verdad pues se diluye, ¿no? Bien, en los meses siguientes, a nivel local, hay unos enormes enfrentamientos que no es que reproduzcan los enfrentamientos a nivel nacional, al contrario, los determinan. Me explico. Siempre he tenido el interés por llevar una línea de historia local que me permitiera comprobar a ras de suelo cuáles son las disonancias que hay entre diferentes niveles de análisis o cuáles son los reflejos que se producen entre lo nacional, entre lo local, entre lo personal, entre diferentes vías de aproximación a este periodo. Y fundamentalmente por cercanía a la documentación he trabajado en el espacio de la provincia de Cuenca, aunque también en otros espacios últimamente, como Ciudad Real o como Toledo. Y aquí lo que he comprobado es que existía un partido radical muy fuerte que se había organizado en 1870, había una incipiente organización republicana que no tenía una fuerza electoral considerable y había una importante organización carlista bajo la cobertura de la Comunión Católico-Monárquica, que era el nombre que había recibido el partido carlista que se había fusionado con los antiguos neocatólicos de Isabel II. Las luchas en la provincia políticas las protagonizan los radicales contra los carlistas. La ruptura de los progresistas conservadores con los radicales se estaba produciendo antes a nivel local que a un nivel parlamentario, por ejemplo. La Unión Liberal tenía una organización muy precaria, era un partido marcadamente de notables. Los radicales optaban por un modelo más próximo al de los federales y al de los carlistas. De modo que esto da lugar a unas dinámicas que son muy interesantes, porque en las elecciones locales siempre se presentaron radicales contra carlistas y los unionistas apoyaron a los carlistas y frente a esta situación los republicanos apoyaron a los radicales. Es decir, que a ras de suelo, a escala local, se puede plantear como hipótesis, y de hecho es una situación que a través de correspondencia de otros espacios, como de algunas localidades de Cataluña, por ejemplo, lo he podido verificar, que hay ya una trayectoria de colaboración entre los republicanos y los radicales que haga parecer como natural que se presenten juntos a unas elecciones y lo hacen frente a los conservadores. De modo que en estas elecciones de 1872 aliarse con los carlistas era contra natura, pero aliarse con los republicanos
podía parecer muy extraño, pero a nivel local no se veía como algo tan extraño. Había una parte del republicanismo que no quería saber nada de los radicales, pero había otro extremo del republicanismo que estaba acostumbrada a colaborar con los radicales. Incluso existían algunos espacios en los que no estaba tan claro quién era radical y quién era republicano. Había fluctuaciones de personal que una vez estaban con los republicanos y otras veces estaban con los radicales. Con lo cual creo que son enormemente necesarios los estudios locales para comprender esta época, y que quedarse con el relato de si un líder político en Madrid se enfada con otro, o si ese otro le contesta al rey que no sé qué, bueno, pues es quedarse muy lejos de las dinámicas políticas y sociales que se están experimentando en la sociedad española en unos años que, por el propio contexto de derechos y libertades, son enormemente complejos. Y para terminar, Eduardo, preguntarte qué tal se llevaba Ruiz Zorrilla en el Parlamento con Figueras, Pi Margall y Castelar. Ruiz Zorrilla era amigo personal de Stanislau Figueras desde muy joven. De hecho, habían tenido alguna iniciativa de negocios entre ambos. Ruiz Zorrilla, hay que entender que viene del Partido Demócrata, y cuando lo abandona pues hace enemistades, pero también mantiene otras. Figueras y Ruiz Zorrilla eran amigos personales. La relación con Pi Margall era más fría, pero era muy cortés. Es una relación en la que Pi Margall se sentía con suficiente confianza para pedirle determinados tipos de favores políticos a Ruiz Zorrilla. En relación a Castelar, bueno, hay una relación cortés, y Castelar presumió durante mucho tiempo que había sido él quien había sacado a Ruiz Zorrilla del retraimiento político en 1874. Ruiz Zorrilla también aprovechó esa circunstancia. Pero era más una relación de circunstancias, no una relación de amistad. Pero es llamativo que Ruiz Zorrilla, a fines de 1869, en el contexto de una crisis de gobierno que amenazaba con separar el gobierno de coalición de los progresistas y demócratas con los unionistas, le planteó de manera privada a Figueras y a Pi Margall si aceptarían entrar en un gobierno bajo la presidencia de Prim. Esto es muy significativo. Prim, de cara al público, cuando le preguntaban, desautorizó a Ruiz Zorrilla, pero Ruiz Zorrilla en esa época no movía un dedo sin la autorización de Prim. Es decir, que había una cierta fluidez de relaciones, con lo cual además se mantuvo fundamentalmente en la restauración entre Figueras y Ruiz Zorrilla, incluso entre los descendientes de Figueras después de su fallecimiento en 1881, y Ruiz Zorrilla hasta el final de sus días. Y los seguidores más estrechos de Figueras, por lo general, en la restauración siguieron a Ruiz Zorrilla. Con Castelar tenían muchas más diferencias de carácter y de temperamento político como para mantener una relación cordial. Ahora bien, antes del sexenio democrático, como Ruiz Zorrilla representaba el sector más avanzado del progresismo, siempre fue él el encargado, dentro de los seguidores de Prim, para negociar con los demócratas en las cuestiones de organización de planes conspirativos y demás contra la monarquía del régimen moderado.